Vamos a tener abierta la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses 2. Voy a leer 9, 10 y 11 de Filipenses 2, 9 a 11. Escuchen esta palabra del Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La semana pasada empezamos la meditación sobre esta sección de la Escritura, hablando de la exaltación de Cristo. Recuerde usted que hemos estado hablando de estas dos cosas, de la humillación, los estados de Cristo, la humillación, pero también de la exaltación. Ocupamos dos sermones para hablar de la humillación y estamos ahorita en el segundo sermón de la exaltación. Y estamos hablando de la exaltación porque la Biblia muy puntualmente habla de este tema. En esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses hemos podido conocer a Cristo de una manera bastante más particular, una manera especial. Lo hemos contemplado como Dios. Y a pesar de que nosotros tenemos en el texto, cuando se habla de la humillación, que Él se hizo en forma de siervo semejante a los hombres, también hemos afirmado de que de ninguna manera se despojó de su divinidad, siguió siendo Dios, aún estando en la condición de hombre. Él, en ese estado de humillación, pasó por una gran cantidad de situaciones que de ninguna manera le sorprendieron, sino que incluso Él se sometió voluntariamente porque así había sido decretado por Él mismo, siendo Dios. Él fue obediente, dice el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no nos quedamos solamente con la parte de la humillación de nuestro Señor Jesucristo como si ahí quedara su historia. Muchas personas en la humanidad tienen a Cristo solamente ahí, lo tienen reflejado solamente en su humillación, de tal manera que vemos cuadros, pinturas grandes de un Cristo todavía crucificado, y decíamos las veces pasadas, incluso tenemos en las casas de algunos cruces con una persona ahí crucificada, porque no nos hemos quitado de la mente que Él ya no más está en este estado de humillación. Tener al Cristo colgado es todavía tenerlo en este estado de humillación. La humillación fue verdaderamente necesaria. No puede haber exaltación, pues, sin humillación. Era absolutamente necesario que pasara el Señor por este proceso. Era necesario. En la predicación de los apóstoles, ellos dijeron, era necesario que Jesucristo padeciese. Es decir, que la humillación fue necesaria. Además, cumplía con esa profecía de Isaías 53 de que Cristo era humillado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Era necesaria la humillación. Pero no más. Cristo no más está colgado en la cruz. Cristo ya no está en esta condición. Cristo, después de 3 días de estar muerto, resucitó para estar vivo y vive todavía, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, según el credo, y lo tenemos encumbrado, entronizado, vivo. No es un elemento, no es una persona subjetiva, es alguien objetivo, está vivo en la presencia de su Padre allá en el cielo, en la mismísima diestra del Dios Todopoderoso. Ahí lo exaltó el Señor. Y el apóstol, llevando nuestra atención hacia ese concepto, utiliza la expresión de hiperexaltado, como lo veíamos la vez pasada. Él fue sumamente exaltado. El texto bíblico dice que le exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra griega, revisábamos, es hiperexaltado, que lo comparábamos un poco con super exaltado, mega exaltado. Está exaltado más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, lo que podemos creer. Es tan trascendente esta exaltación que en realidad no la podemos nosotros entender en su magnitud, porque la lógica humana no alcanza a comprender el concepto de la exaltación, mucho menos de la superexaltación o la hiperexaltación.
Haciendo una especie de recapitulación, tenemos que mencionar que cuando hablábamos de la exaltación de Cristo como hiperexaltado, decíamos que nosotros vamos a ser exaltados también juntamente con Cristo. Humillémonos delante del Señor, dice, y Él os exaltará. Es decir, que la exaltación del hombre, del creyente, también es una verdad bíblica. Pero si nosotros vamos al cielo, decíamos, Él trascendió los cielos. Si nosotros vamos al cielo, Él fue hecho más sublime, decíamos, más sublime que los cielos, va mucho más allá de la exaltación nuestra cuando vayamos a la presencia del Señor. No solamente esto, sino que decíamos que el resultado de la exaltación es que está entronizado, porque dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios, gobernando, reinando por siempre, porque está en esta condición de hiperexaltación. Decíamos que el Señor Jesús en esta condición de hiperexaltación como rey gobierna sobre todo lo creado, porque Él es rey. Como sacerdote Él intercede todavía por nosotros, y como profeta nos dirige a través de su Espíritu Santo a toda verdad, nos dirige a todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El Señor está gobernando. El gobierno de esta iglesia y de cualquier iglesia cristiana es el Cristo entronizado, es el Señor Jesucristo que está exaltado. Pero no solo exaltado, decíamos, sino hiper exaltado. Entonces, que la semana pasada nos quedamos pues con este concepto maravilloso de la hiperexaltación de Jesucristo, y que ahora está, pues ya dijimos, entronizado como rey, como profeta, como sacerdote, sentado a la diestra de su Padre. Maravillosa imagen. Nos quedamos con una imagen linda de Jesús, con un Jesús que adoramos. Pero ahora el apóstol no solamente se quedó en este asunto de comentarnos o de escribirnos a los corintios, a los filipenses, perdón, desde luego, a nosotros, lectores implícitos de la superexaltación de Cristo, sino que además Él dice, y ahí va donde vamos a meditar en esta tarde, en el versículo 9. Después de que dice que le exaltó hasta lo sumo, menciona que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Leyendo algunos comentarios, tratando de captar la esencia del texto, hay algunos comentaristas que dicen un nombre que no se conoce todavía. Pero hay otros comentaristas muy serios que mencionan que el nombre, el que está mencionando aquí, es un nombre que está implícito en el contexto, tanto inmediato anterior como inmediato posterior. Inmediatamente posterior a esta expresión dice para que en el nombre de Jesús, y inmediato anterior es porque está hablando de un Jesús que fue humillado. Pero no solamente podemos reconocer el nombre de Jesús por este contexto inmediato, anterior y posterior, sino en el contexto de la Escritura, particularmente del Nuevo Testamento. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el ángel visitó a José y le dijo que María iba a tener un bebé y que le tenía que poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, ya tenemos ahí que de Dios, del cielo, a través de un ángel, vino y le dijo a José: vas a llamar a tu hijo, al bebé que va a nacer pues de María, le vas a llamar Jesús. Así que nosotros sabemos que ese nombre viene de Dios. Pero por otro lado, para encumbrar más el nombre, tenemos el testimonio de Lucas, ¿no?, que allá en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo que en ninguno otro hay salvación. Y añade: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo, pues, había salvación. Había sido un nombre dado a Él desde siempre, profetizado, pero ahora ya se le dijo a José que tenía que llamar a Jesús así, Jesús. El nombre de Jesús es muy importante, porque Jesús tiene esta expresión en su raíz de Salvador del pueblo. Nombre que también en el Antiguo Testamento, recorriendo un poco la imagen en la teología bíblica del Antiguo Testamento, le fue dado a Isaías y a Oseas y a Josué. De tal manera que Isaías, Oseas, Josué, Jesús tienen la misma raíz, significa lo mismo. En el Antiguo Testamento tipificando a la persona de Cristo, pero en el Nuevo Testamento encarnado, y lo conocieron todos como Jesús. Cuando dice la Escritura entonces que le dio un nombre que es sobre todo nombre, estamos hablando quizá de este nombre Jesús. Jesús. Pero dice el texto todavía continúa diciendo, ¿no?,
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. Ahora, no es para que en el nombre Jesús, sino para que en el nombre de Jesús. Es importante hacer notorio esto. No es en el nombre Jesús, como si el nombre fuera mágico. Como si solamente con que lleguemos a la calle y le digamos a alguien, Jesús, se convierta. Esto no. Esto es hacer un asunto supersticioso de un nombre. ¿No es cierto? Es como si dijéramos que Jesús está prohibido. Es como si fuera el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento que no podía ser pronunciado irreverentemente. No estamos hablando pues de que en el nombre Jesús, solo ese nombre Jesús, fuera un elemento sobre el cual las rodillas se tenían que doblar. Porque si fuera en el nombre Jesús, pues nos tendríamos que arrodillar ante cualquiera que se llamara Jesús hoy. Y eso sería ridículo, ¿no le parece? No es pues en el nombre Jesús, sino el texto dice en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. La importancia del nombre no está en el enunciado, sino en quien lo porta, sino en quien lo representa. En el nombre de Jesús tiene que ver con el representante, con la esencia de quien porta el nombre. Si yo le digo a alguno de mis hijos, mira, vas a ir a tal lugar, ¿no? Y le vas a decir al Señor, mira, en el nombre de mi papá, vengo en su nombre, ¿no? No significa que mi nombre sea significativo, sino yo soy significativo. Y va a decir, entonces, claro, por supuesto, si vienes representándolo a Él, si vienes en el nombre de Él, entonces voy a conceder la petición, ¿no es cierto? Pero si llega alguien y le dice a esta persona, Edgar, pues se van a reír. Porque no es el nombre lo importante, sino lo que representa. Y dice el apóstol, para que en el nombre de Jesús, ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Él, que es el Salvador del mundo, es el que fue humillado, es el que salva al pecador de su pecado, es el que viene a hacer la obra redentora, a cumplir con el pacto de redención en la redención del hombre particular, en ese nombre de Jesús, en ese nombre maravilloso que representa al Cristo encarnado, entonces da una instrucción. Dice qué es lo que va a pasar. Este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, dice que en el nombre de Él va a suceder algo. Esto que vamos a leer ahora tiene un sentido escatológico. Es decir, que va a suceder al final del tiempo. No significa que no suceda en el tiempo, es atemporal. Porque independientemente del final del tiempo, nosotros tenemos que doblar las rodillas delante del Señor, como leíamos en el Salmo 95. Pero tiene un sentido escatológico hablando del final de los tiempos. El texto dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que se doble toda rodilla. Es interesante notar que cuando Jesús estuvo en vida, muy pocas personas doblaron sus rodillas delante de Jesús. En esa imaginación santa, un poco especulativa mía, por supuesto, me imagino que si Jesús estuviera frente a nosotros ahora, estaríamos de rodillas delante de su presencia. Sin duda, sin duda. ¿Por qué no pasó esto cuando Él estuvo ahí? ¿Por qué no pasó esto cuando Él estaba en carne, cuando Él estaba en esta condición de hombre? Al contrario, cuando Pedro estaba defendiéndose ante el Sanedrín junto con Juan, a estos del Sanedrín les dijo, y ustedes lo crucificasteis. No le reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. No le recibieron. Lejos de recibir adoración y que la rodilla se postrara delante de la mismísima presencia de Dios que estaba enfrente de ellos, dice el pasaje bíblico, escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. En ese estado de humillación, el Dios de dioses, el Señor de señores, debió haber recibido pleitesía de todas las personas que estaban con Él, frente a Él. Pero fue menospreciado. Fue desechado, fue insultado,
fue humillado y lo soportó. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aún encumbrado, aún estando, en la cruz, aún estando en esta condición, nadie estuvo de rodillas delante del que estaba siendo sacrificado en lugar de ellos. Nadie. Absolutamente nadie. Pero la Escritura habla de que un día Él será alabado por siempre. El autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, nos narra la escena escatológica maravillosa de cómo se le rendirá culto, y se le rinde hoy culto al Señor en el cielo. El capítulo 5, versos 12 y 13 de Apocalipsis nos da esta imagen preciosa. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque el lugar de Cristo, como decíamos en la superexaltación, es que está sentado a la diestra de Dios Padre, hecho más sublime que los cielos, trascendiendo los cielos, sentado como Rey, gobernando toda su creación. Pues en el nombre de Jesús, en ese nombre maravilloso, toda rodilla se doblará. Pero el apóstol nos hace el favor de decirnos 3 grupos de quienes se doblará toda rodilla. Dice primero, toda rodilla de los que están, primero dice, en los cielos. Hemos estado estudiando los jueves Apocalipsis, y una imagen preciosa que tenemos, que todos los que estamos tomando el curso la tenemos muy presente en nuestra mente, es que el que está sentado en el trono y el Cordero reciben esta pleitesía. En el cielo, ¿sabe qué es lo que sucede? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran delante del Señor. ¿Y sabe cómo? Se postran de rodillas, ponen las palmas de sus manos en el piso y sus frentes en el piso, y los que están sentados en el trono, los 24, ponen sus coronas delante de Él, reconociendo su señorío, arrodillándose delante del Rey de Reyes. En el cielo, todas las rodillas se doblan delante del Cordero. Todas las rodillas, no hay especulación, no hay contradicción, no hay alguien que no lo haga, no hay tampoco coerción para que lo hagan. Toda rodilla está delante de su Señor, postrada para adorar al que es digno de recibir toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pero cuando dice el apóstol Pablo aquí esto, no solamente se refiere a estos, sino que cuando dice que todos los que están en el cielo, hablan de los serafines, de los querubines, hablan de los ángeles buenos. Todos los que están en el cielo rindiéndole culto están arrodillados y se arrodillan delante del Señor. Pero no solo ellos, amados hermanos, la iglesia invisible, la iglesia triunfante, aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que han muerto en esta fe preciosísima, doblan rodilla delante del Señor. Su pariente que murió creyente debe estar arrodillado delante del Señor. Usted que morirá algún día, irá a la presencia del Señor y se arrodillará delante del Señor. Adán, Moisés, Abraham, Josué, Isaías, David, aquellos hombres de Dios en el cielo doblan su rodilla delante del Señor. Todo lo que está en el cielo. Pero no solamente lo que está en el cielo, porque ahí diríamos, bueno, pues está bien, porque es normal, están en estado y estaremos en estado de perfección y doblaremos rodillas. Pero la Biblia dice que también todo lo que está en la tierra.
No solamente en el cielo, sino también todo lo que está en la tierra. Y estamos hablando no de animales, no de naturaleza, estamos hablando de seres humanos. Todos los que están en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vendrá, y todos los que están en el cielo y los que están en la tierra tendrán que doblar rodilla. Pero en el tiempo que tarda la venida de Cristo, todos los que estamos en la tierra debemos doblar rodilla delante del Señor. Todos. Nosotros los creyentes ahora, al final del tiempo, todos lo harán. ¿Creyentes o no creyentes? Cuando hablamos de estar de rodillas, no estamos hablando de que estar 24/7 de rodillas. No es esta la intención. Tiene que ver con una actitud del corazón, también una actitud de postrarse físicamente de rodillas. Pero esto es algo que sucede ante la majestuosidad de la exaltación de Cristo. Estar de rodillas sometidos a su soberanía es reconocer la grandeza de nuestro Dios. No solamente lo que está en el cielo, pero también lo que está en la tierra. Pero más, dice el texto, también se doblará toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Los que están debajo de la tierra. ¿Sabe quiénes son? Si hay un mundo celestial, por supuesto hay un mundo que no es tan celestial. Todas aquellas huestes de Satanás, los condenados en el infierno, ángeles malvados, todos aquellos enemigos de Cristo, todos los hombres no regenerados y mujeres no regeneradas, todos los que no reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que están en este mundo perverso de maldad y que están sometidos a la voluntad de Satanás, van a doblar sus rodillas. Y le digo más, Satanás mismo estará de rodillas ante el Señor. Estará de rodillas ante Cristo. Todos los que están debajo de la tierra tendrán que doblar su rodilla delante del Señor. Delante del Señor. Y los ángeles y querubines y la iglesia invisible y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que doblan sus rodillas. Y nosotros creyentes en el Señor redimidos doblamos nuestras rodillas. Y todos los hombres malos y perversos y no regenerados doblarán su rodilla. Y Satanás y sus huestes angelicales de maldad y todos los impenitentes y todos aquellos que están en el infierno doblarán sus rodillas. Todos lo vamos a hacer, amados hermanos. Y todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando la Biblia dice que confesarán, la palabra que utiliza aquí es una palabra jurídica muy interesante. Tiene que ver, y le voy a poner un ejemplo, como cuando atrapan a alguien, a un ladrón, a un criminal, y lo llevan a un lugar, a un cuarto, y ponen una gran cantidad de luces incandescentes delante de él, y tiene a sus verdugos enfrente y le están gritando constantemente: ¡confiesa! ¡Di la verdad! Expresa con tu boca la verdad. Porque los que están buscando la confesión están increpando a aquel para que confiese la verdad. En la confesión estamos diciendo: confiesa una mentira. Estamos apelando a la verdad. Confiesa la verdad. Cuando estamos en el cielo, cuando venga el Señor Jesucristo, todos los que no son creyentes, los que no reconocieron a Cristo, porque no fueron llamados por Él seguramente, las huestes de maldad y Satanás estarán frente al Señor de rodillas y haciendo una confesión que no es otra cosa que decir la verdad absoluta, la única verdad que sostiene al universo, la única verdad que le da sentido a la vida, la única verdad que establece el poderío del Señor sobre todas las cosas. Y esta única verdad
va a ser que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Esta confesión es tan importante porque el que debe de recibir todo el honor, toda la gloria y toda la honra, por santos y no santos, por regenerados y no regenerados, por todas las cosas creadas, tiene que ser la única declaración posible: Jesucristo es el Señor. Algunos lo haremos en vida y lo hemos hecho en vida, otros quizá no. Pero, amado hermano, es mejor confesar hoy que Jesucristo es el Señor que hacerlo en una confesión como impenitentes delante de Jesús. Porque ¿sabe qué? Esa confesión, cuando Cristo venga, no va a servir para salvación. Al que no es creyente, cuando Cristo venga, estará de rodillas y confesará que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, pero no le traerá salvación. No le dará salvación. La única posibilidad de que cuando venga el Señor vayamos a su presencia santa y eterna es porque la confesión de que Jesús es el Señor lo hemos hecho en vida. Muertos, se acabó. En la segunda venida de Cristo, aunque no haya muerto, se acabó. No valdrá para la salvación. Yo no le puedo decir a usted, decídalo ya hoy, porque no es decisión de usted. Es por el soberano llamamiento, aplicando una gracia irresistible del Señor. Pero cuando usted reciba esa gracia que no puede resistir, cuando sea llamado eficazmente en su corazón, no solamente va a poder, sino va a querer confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué propósito? ¿Por qué hace todo esto Dios? ¿Para su gloria? Porque dice el texto, para gloria de Dios Padre. Solo para su gloria. ¿Por qué hace todo esto el Señor? ¿Por qué humilló a Cristo? ¿Por qué lo exaltó? ¿Por qué tiene que doblarse toda rodilla? Todo para la gloria de Dios Padre. Todo es para su gloria. Su salvación, amado hermano, hermana, es para la gloria de Cristo. Es para la gloria del Señor. La confesión de los que no son salvos y de los enemigos de Cristo también es para su gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Vamos a orar. Señor, nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y lo confesamos. Jesucristo es el Señor. Y lo hacemos ahora, Señor, mientras que vivimos. Pero sabemos que un día, cuando vengas, la escena de toda la humanidad histórica, ángeles, demonios, todos, Padre, estaremos arrodillados delante de Jesús, reconociendo que Jesús es el Señor, confesando con toda veracidad que Jesucristo es el Señor. Entonces, también ahí recibirás toda la gloria. Padre, gracias porque has puesto en nuestro corazón la salvación y un espíritu que nos hace decir, Abba, Padre. Que tu nombre sea glorificado y que nosotros seamos conscientes que nuestra vida tiene que ser una vida de adoración a tu nombre. Gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.